lectura que vamos a compartir y meditar en esta mañana tiene como base el Salmo 33. Y esta ocasión, antes de hacer la lectura, quisiera hacer un breve comentario a manera de introducción, de contexto, para que al momento de que usted y yo leamos, tengamos un poquito más de entendimiento sobre ese salmo y su contenido. Así es que antes de hacer la lectura, permítanme referirme a este Salmo 33. Este salmo contiene 22 versículos. Y dirá usted, ¿y cuál es la diferencia entre 10 o 15 versículos? What's the difference? 22 or 15 verses. Bueno, la diferencia es que en la literatura hebrea, el 22 es muy significativo porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Entonces, ellos cuando escribieron la palabra, cuando Dios los inspiró para que quedara todo escrito, algunos de los escritores usaron el número 22 y en cada una de estas porciones, de estos versículos, empezaban con una letra diferente. Aleph es la primera letra en el alfabeto hebreo. Bet es la segunda letra. Y así, uno tras otro, cuando tú lees en tu Biblia y si te llama la atención, cada vez que veas 22 versículos, este es un salmo alfabético. El mensaje es el mismo, pero la forma literaria que ellos usaron para expresar la palabra iba de acuerdo y está de acuerdo con la cultura que en ese momento tenían pues como judíos. Otro detalle interesante que tú podrás observar cuando lees directamente de tu Biblia o en tu casa lo meditas de tu Biblia, es que hay salmos que tienen una palabrita agregada al principio. En algunos dice, por ejemplo, la palabra masquil. Esta palabra masquil que viene abajito donde dice Salmo 32, Salmo 33, algunas traen estas indicaciones que tienen un significado. ¿Por qué están allí? Porque acuérdese que el pueblo judío, que originalmente recibió esta revelación de Dios, esas palabritas les daban una indicación a ellos de qué se trata este salmo. Y si tú ves en tu Biblia el Salmo 33, no vas a encontrar la palabra masquil, pero en el Salmo 32 sí lo vas a encontrar. Y los judíos piensan que el Salmo 32 y 33 eran uno solo. Y la palabra masquil, que está en el capítulo 32, aplica también por igual al 33. Y dirá usted, ¿y qué quiere decir masquil? Bueno, la palabra masquil quiere decir un salmo que fue escrito para ser enseñado a los hijos. Un salmo para instruir, pues, aquellas personas que quieren más en lo particular aprender de Biblia. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos la clase de catecúmenos. Este es un buen salmo para catecúmenos porque fue escrito masquil con valores didácticos. Quiere decir, valores que tienen que ver con la instrucción de la gente. Dicho esto, vamos a leer el Salmo 33, porciones de ello, y posteriormente haremos una breve reflexión al respecto, pero piensa que como salmo masquil es para que yo me eduque, usted se eduque, juntos aprendamos más sobre el tema que tiene dicha alabanza o dicho salmo. Vamos pues en pie a leer juntos el Salmo 33. Es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Dice así: alegraos, oh justos en Jehová,
En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, mandó y existió. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová a todos los hijos de los hombres. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Sentados, hermanos. Pueden sentir el Espíritu de Dios hablándonos en cada frase, porque fue escrito y el propósito de Dios fue que fuera escrito para tu instrucción. Sí, Dios quiere que aprendamos de su palabra. Entre las múltiples razones para ello es que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Si no nos instruyen en la palabra, nuestra fe no va a ser la misma, aunque Dios tiene misericordia, pero Dios quiere que crezcamos en la fe, porque la vida de un cristiano es una vida de fe, desde que nace hasta que Dios lo llama a su presencia. Este salmo, pues, fue escrito para educar a la gente, como que Dios les estaba diciendo a ellos y a nosotros también. Cuando vayas al templo, prepárate leyendo el Salmo 33 para que sepas qué es la adoración, cómo debes adorar a Dios, para que sepas con quién estás hablando cuando haces lecturas y todo lo demás que de enseñanza podemos sacar, pues, de este contenido. Uno de los primeros valores que yo veo en esto que acabamos de leer en el Salmo 33 es que la alabanza que glorifica a Dios es una celebración. Apenas empieza el Salmo y dice, alegraos, oh justos, en Jehová. No se trata de venir para estar triste. Sé que en ocasiones tenemos angustias, problemas, y venimos a dejarlas al templo para que Dios responda con misericordia. Pero a la hora de alabar, mis hermanos, la alabanza que verdaderamente glorifica a Dios es aquella que se hace como un 4 de julio, como un 16 de septiembre, una celebración por algo que tiene mucha importancia para ti y para mí. Y así empieza el Salmo. Alégrense, oh justos, en Jehová. Y dice también, a la hora de alabar, háganlo con instrumentos. No se trata nada más de nuestra voz, pero el testimonio del Antiguo Testamento es que tenían muy diversos instrumentos. Y usted lo sabe. Había instrumentos de cuerda, había instrumentos de viento,
había instrumentos de percusión. La cultura judía les invitaba a ellos a adorar a Dios con todo lo que pudieran. Y entre estos instrumentos de viento, por ejemplo, ellos usaban la trompeta, el shofar, palabra hebrea, para diferentes o en diferentes ocasiones lo hacían. Para cuando ellos tenían que marchar e ir a la guerra, se ponían en comunión con Dios y usaban los instrumentos de percusión, el pandero, el tamboril. ¿Por qué? Porque querían que el ritmo del mismo instrumento en adoración a Dios los capacitara para lo que ellos iban a hacer. Cuando iban al templo, usaban diversos instrumentos, sí, pero mayormente usaban instrumentos de cuerda. ¿Cuáles son los instrumentos de cuerda? El mismo Salmo lo dice. Alaben a Dios con el arpa. Alaben a Dios con el salterio. Alaben a Dios con el decacordio. Estos tres instrumentos eran de los que más se usaban en cuanto a adorar a Dios dentro del templo, las cuerdas. ¿En qué se diferencian estos instrumentos? Bueno, en la forma. El arpa está hecha de una manera, el salterio de otra, el decacordio tiene la característica, y usted lo puede entender, que es de 10 cuerdas. Deca, 10, cordio, cuerda. El decálogo, los 10 mandamientos. Bueno, ahí está la raíz de la palabra. Y Dios quería que nos instruyéramos en el Salmo 33 para que al venir al templo lo hiciéramos al adorarlo en forma festiva, usando diferentes instrumentos. Eso es bíblico, claro, depende de cada iglesia y también de las culturas que imperan dentro del pueblo de Dios. Pero entre otras cosas, repito, debemos adorar a Dios en forma festiva, instrumental, y esa alabanza debe ser hecha con destreza, con habilidad, en forma inteligible. Así lo dice el Salmo. Perdón cómo hablo, pero no se trata nada más de hacer algo por hacerlo. Vas a participar en la adoración con un instrumento, vas a participar con tu voz, hazlo con el talento que Dios te haya dado. Instrúyete en la música. Dios se agrada de esa alabanza. Dice otro salmo, adoren a Dios con el espíritu, pero también con la inteligencia. Y esto, mis hermanos, no debemos descuidarlo, porque eso es lo que va a hacer que Dios se ponga contento con nosotros. Que lo hagamos, pues, con destreza, en forma festiva, en una manera instrumental. Alábenlo con júbilo. Es la palabra clave para mí en esta primera sección del Salmo. ¿Qué otra cosa aprendemos del Salmo 33 cuando vengamos al templo o para que tú cultives tu fe? ¿Qué nos dice el Salmo 33? El Salmo 33 nos dice que Dios es el que crió todas las cosas. Habla del mar y dice, al mar lo puso como un depósito en un lugar. También habla y dice, porque Dios dijo y fue hecho. ¿En qué está pensando el salmista? Creo que pudiera haber estado pensando en la creación. ¿Te acuerdas cómo habla Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego empieza a hacer la descripción. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así cada una de las cosas que se enumeran en la creación, el Salmo 33 nos recuerda. Vienes al templo a adorar al que te crió, al que te sustenta, aquel que da todas las cosas con el soplo, dice, de su espíritu, creó todas las cosas
Bueno, a Él es a quien tú y yo debemos adorar. ¿Por qué cantamos hace un rato, cantemos al Creador un himno de alabanza? Porque el Salmo 33 nos invita pues a adorarlo en ese espíritu. Dios es un Dios creador, es un Dios omnisciente. ¿Qué quiere decir la palabra omnisciente? Que todo lo sabe. Dios es un Dios misericordioso. Si yo sé quién es Dios y cómo es que ese Dios lo ha manifestado a mí, cuando yo lo adore, voy a saber lo que yo estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo. Mi hermano, adora a Dios conforme al Salmo 33. Ven preparado, celebra su gracia, su misericordia. Él es un Dios creador, un Dios sustentador, un Dios gobernador. Él gobierna, dice el Salmo 33, sobre toda la creación. Y otro valor que encuentro en el contenido de este salmo es también que Dios nos hace una advertencia. Si tú me dudas, dice Dios, de que yo debo ser el único objeto de tu alabanza, dicen los salmos, solo Él es digno de suprema alabanza. Si tú lo dudas, no confíes en ti, no confíes en tus propios recursos, no pienses que tú lo que vas a hacer es porque tú sí sabes hacerlo y más cosas en el mismo sentido. No, mi hermano. Si tú vienes a adorar a Dios y le vas a hacer una oración, que sea el Espíritu de Dios el que abra tu inteligencia, sí, tu conocimiento, pero la gloria a Dios. No confiar en los recursos humanos, porque los recursos que nos da la sociedad, el ser humano, en un momento dado fallan. Fíjate cómo dice el Salmo 33. Dice, al rey no lo salva la multitud del ejército. Al valiente no lo salva su valentía, ni al que está en pie de lucha lo salva el caballo. Referencias históricas, sí, al tiempo de los salmos. ¿Qué quería decirles Dios? Cuando vayas al templo, no estés pensando en términos humanos, pero piensa con humildad. Voy a estar ante la persona que me crió, que me sustenta, y no voy a confiar en mis propios recursos porque fracaso. ¿En qué estaría pensando quien escribió el Salmo 33? Una probabilidad estaba pensando cuando Dios liberó a los judíos de Egipto. ¿Por qué? Puedes visualizar al pueblo judío caminando antes de entrar al desierto, va a atravesar el mar y detrás de ellos vienen caballos, jinetes, ejército. Sin embargo, los judíos fueron librados por Dios y por muy buen ejército que tuvieran y todo el armamento que traían, incluyendo sus caballos, fracasaron. Pienso que el salmista pudo haber tenido en mente esta escena del pasado y a nosotros hoy nos recuerda lo mismo. Ven al templo, adora a Dios en forma festiva. Decía una persona, y miren mi cara, decía una persona, vamos a cantar con júbilo. No, como que no va una cosa con otra. Vamos a cantar de acuerdo a lo que queremos nosotros expresarle a Dios, porque Él es. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo 103? Él es el que perdona tus pecados, el que te corona de misericordias y de favores, el que sacia de bien tu boca, el que sana tus dolencias. Ven con esa mentalidad y te va a salir un amén natural, porque reconoces de quién nos vienen todas las cosas. No confíen en el ejército ni en sus propios recursos personales. Usen las capacidades que Dios les ha dado, sí, y adoren a Dios
por lo que Él es. ¿Y quién es Dios? Dios es misericordioso, Dios es creador, Dios es omnisciente. Adoren a Dios por lo que Él ha hecho contigo, conmigo, lo que sigue haciendo cada día con cada uno. Pero si no estamos conectados en este espíritu a la hora de adorar a Dios, mis hermanos, el afectado no es el predicador o la predicadora. Dios, que conoce tu corazón, es el que está diciendo, pues como te veo, ¿para qué fuiste al templo? Alegraos, oh justos, en Jehová. Adoren a Dios festivamente. Háganlo por lo que Él es, por lo que Él hace con cada uno. No confíen en sus propios recursos al venir al templo. Y termina el Salmo en su última sección diciendo, solo quien confía plenamente en Dios adora con integridad. Y esta palabra es clave para Dios que te está viendo, me está viendo, y es clave también para que tu adoración sea acepta. Adoremos a Dios con integridad. ¿Qué quiere decir la palabra integridad? Que a la hora de adorar, lo mismo que estás diciendo por fuera, con tu sonrisa, con tus palabras, sea lo mismo que eres por dentro. Eso quiere decir la palabra integridad. Y dice el Salmo, alegraos, oh justos, en Jehová, porque en los íntegros es hermosa la alabanza. Que a la hora de cantar, a la hora de orar, con la destreza y el talento que Dios te haya dado, que seas genuino, que seas tú, que el mismo que estás palpitando por dentro sea el que esté en forma externa expresándose con palabras, con instrumentos, con alabanza. Mis hermanos, confiemos en Jehová. En los íntegros, pues, es hermosa la alabanza. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando la mujer de Samaria platicó con Jesús? Ya está ella preocupada por los aspectos de la cultura. Uy, le dice a Jesús esta mujer, pues ustedes dicen que allá en el templo de Judea es donde se debe adorar, pero yo digo que no, en donde se debe adorar es en Samaria. Aquella estaba mujer envuelta y atrapada por las cuestiones de la cultura. ¿Y qué le contestó Jesús a aquella mujer? Mujer, y nos dice a nosotros por igual, la hora es y la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Eso es adorar con integridad. Que eres muy bueno en un instrumento, cualesquiera que sea, gloria a Dios. Que lo quieres hacer con capacidad, Dios se agrada de esa alabanza. Pero por encima de todas las cosas, Dios se agrada que lo hagamos en espíritu y en verdad. Esto es lo que el Salmo 33 nos recuerda. Esto es lo que yo te exhorto en el nombre de Dios a que tú lo hagas cada ocasión que vengas al templo o estés en tu propia devoción en tu casa. Si Él me crió, si Él me sustenta cada día, si Él es el que me perdona y me abre puertas que necesito pasar por ellas para salir adelante, pues cantemos al Creador un himno de alegría. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.